Lo bueno es que Instagram nos avisa 2 minutos antes. Listo. Ahí va el pastor. Ahorita va a salir. Y que se conecte. Hola, pastor. ¿Cómo Hola, está? hola, hola. ¿Qué Buenas pasó, Miguel? tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo está? Bien, ¿Ya listos? ¿todo Mm. bien? Nos ponen estas torturas, ¿verdad? Sí, mano. Y luego los dejamos picados, ¿cómo ves? Sí, no. Se Ah, puso bueno, ¿no? El round. Sí, sí, la vez lo pasada. bueno es que se les pase rápido y no que se aburran. Sí, eso es lo bueno. Si no Oiga, pastor, sabía, bueno, ¿tiene no me di o cuenta cuánto tiempo había pasado. Ah, usted ¿perdón? tiene el don del tiempo? Porque no, uno no siente el tiempo cuando usted está no, o Ah, a mí se me enseñando. va horrible el tiempo. Pero bueno, aquí estamos. Muy Ah, bien. muy bien, pastor. Pues, ¿se acuerda que la última vez le estaba haciendo algunas preguntillas? Claro, claro. Y puse en el Facebook, perdón, en Ajá. el Instagram puse si quería alguien hacerle una pregunta a usted. Ah, órale, qué padre. No, no, no me fijé. Y y puse la casilla, ¿no? De preguntas. Y Ajá. hay dos que Ah, sí. repetidas, hay otra que es ¿Cómo interesante. ves? Ah, sí. A ver, Panda. Bueno, la que es interesante primero. a ver. Usted de este tiempo como de pandemia? O sea, ¿qué piensa usted acerca de la pandemia que está viendo en este tiempo? Ok. Pues mm, yo pienso que, bueno, comenté algo la semana pasada, antepasada, que estuvimos aquí. Ujú. Yo pienso que, al menos desde mi punto de vista, es una gran oportunidad de hacer cambios, de tomar decisiones, de mejorar, crecer. El domingo estaba comentando algo aquí a los chavos de la importancia que tiene el que no veamos esta pandemia como algo que simplemente va a terminar y vamos a regresar a la normalidad, sino la importancia de ver que al terminar esto, definitivamente todos debemos de ser mejores y debemos de ir a algo mucho mejor de lo que ya hemos vivido, porque si la vemos solamente como algo que pues pasó y nos cambió, nos afectó negativamente, pues habrá sido un desperdicio de tiempo, de pues oportunidades para meditar, para reflexionar. Entonces yo pienso que definitivamente esta pandemia es una gran oportunidad. Yo la veo del lado de donde esto es una bendición en muchos sentidos y hay que sacar provecho en ese sentido, ¿no? Por ahí decía un corredor de autos que le preguntaron que por qué él siempre ganaba en los concursos que hacía, en las carreras que competía. Y él decía que cuando todas las demás personas frenaban, él aceleraba, ¿no? Entonces yo creo que esa es la oportunidad que tenemos. Cuando toda la gente frena, cuando toda la gente se estanca, se agüita, se saca de onda, es cuando nosotros debemos acelerar porque definitivamente son las mejores oportunidades y es sobre todo también es un tiempo de manifestarnos nosotros como creyentes, ¿no? Porque yo lo veo de esta forma. En tiempos de incendio se requieren los bomberos. En tiempos Claro. de guerra se requieren los militares, los soldados. No. Y en tiempos de enfermedad se requieren los médicos. Entonces, eh, en este momento es cuando más la gente nos requiere como creyentes, porque de alguna forma tenemos esas funciones hablando espiritualmente y yo creo que todos deberíamos de estar como en nuestra mejor actitud. Como creyentes creo que es cuando más la gente nos necesita y aislarlos o adoptar la misma actitud que toda la demás gente, pues no es lo correcto. Así que Claro. para mí esto es una súper oportunidad. De hecho, para mí obviamente no me refiero a las desgracias y a los fallecimientos, me refiero a que es una bendición por el lado donde esto nos va a permitir crecer, nos va a permitir ayudar a más gente, llegar a mucho más gente, la gente está más sensible, la gente está más abierta como nunca, te los puedo garantizar. Tú puedes llegar en este momento a hablar a cualquier persona acerca del Evangelio y no te va a poner ningún pero,
pero cuando todo está, pues, normal, por llamarle de alguna forma, pues, la gente está bien dura, ¿no? Están bien, y en este momento la gente está súper abierta, así que probablemente esta sea la oportunidad más grande que tiene el cristianismo de décadas, ¿no? Ya, Entonces, para mí eso es la forma en la que yo la veo y la forma en la que estoy tratando de sacar el mayor provecho, el mayor fruto posible de todo esto, ¿no? claro, pastor. Así es. Y hay otra A pregunta que ver, se repitió, ¿en que varias serio? personas lo pusieron, y Ajá. es, ¿cómo se cuida usted su cabello? Ah, ¿Qué champú qué usas? champú. De plano, en serio, Sí, así. de plano. Fíjese que no tengo ningún cuidado. Eh, Gracias a Dios pues creo que soy sano de la cabellera. Y yo lo que sí es, pues, ¿qué te puedo decir? Pues ninguno, ¿eh? De hecho, no te podría decir algo. Uso cualquier shampoo, cualquier enjuague, cualquier cosa. Me lo desenredo. Eso sí es un relajo desenredárselo. Porque a Pelote. mí como que se me quiebra y se me enreda horrible. Y pues nada, la verdad ahí sí no sabría decirte algo en particular. Sí, Sí. porque cuando estaba chavo sí me ponía cosas pero ya la verdad no me llama la atención, entonces ya solamente así como sale, pues ya, vamos. Claro. Así es. Bueno, pastor, hay una pregunta que yo quisiera hacerle personalmente. Sí. ¿Cómo es su estudio bíblico o su Ah, estudio para las enseñanzas que hace? ¿De dónde viene esa creatividad? Por ejemplo, cuando nos dio la enseñanza de las estrellas, de las sí, células, del caballo, todo eso. híjole. Fíjate que, gracias por la pregunta, nunca me la habían hecho así directamente. Ajá. Eh, no sé, yo pensé hace muchos años que toda la gente veía como esas cosas que ocurren en la naturaleza, en la creación, y que pues están a nuestro alcance, ¿no? Falta solamente observar un poquito con detenimiento. Pero después, con el paso de los años, me di cuenta que no todas las personas observaban esos detalles que están en todas partes y me di cuenta que era un regalo de parte de Dios, tener la capacidad o la habilidad de observar esas cosas. Es un talento que yo creo que es un regalo de Dios. Y entonces, desde ese momento, he tratado de, cada vez que tengo ese sentir, es como de repente estoy viendo algo y es un sentir que tengo y Ujú. es algo que realmente me impacta. Recordemos cuando aquellos hombres iban caminando el camino de Maús, dice que ardían sus corazones cuando estaban escuchando a Jesús, ¿no? Entonces, cuando yo de repente tengo ese sentir, es como que algo que empieza a arder así bien grueso, empiezo a dar cuenta de que es algo que definitivamente Dios quiere mostrarnos y simplemente me pongo a investigar ligeramente acerca de ello y empieza a salir un chorro de información que digo, no inventes, esto realmente, o sea, creo que todo el mundo lo debe saber porque es información muy importante y obviamente pues trato de compartirla lo mejor posible, aunque la verdad hay mucha más información que a veces me hubiera gustado sacar y sacar 10 20 horas, no sé, es muchísimo y rascan un poquito más y sale más. Es muy interesante, pero yo pienso que más que nada es por misericordia un regalo de parte de Dios de entenderlo. No te puedo decir que sea de que me pongo a estudiar y 30,000 años. Obviamente es como un sentir y de ahí se va armando, se va estructurando y ya me doy cuenta que son cosas que dejó Dios impresionantes y obviamente basado en la escritura donde dice que eh, eh, Dios se hace claramente visible por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, dice Ujú. las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, cuando yo entendí ese versículo, yo dije, definitivamente que Dios está en todas las cosas, pero hay ciertas cosas de la creación que nos hablan perfectamente cuestiones del carácter de Dios, de el comportamiento, del amor a Dios, del amor de Dios. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando del pulpo, la verdad, yo cada vez que pienso en esa historia, veo al pulpo cuidando a sus huevecillos y dando su vida.
inevitablemente al dar a luz todos esos pulpitos, muere. Y eso realmente a mí me impresiona. Es el único animal que tiene que morir para poder dar a luz sus críos, ¿no? Oiga, Entonces, es cosa me impresiona. Perdón, ya me emocioné aquí. no, la haga la enseñanza del pulpo. ¿No la han visto? Oh, No, está buenísima esa. Está no, buenísima. Luego, mira, a está danosla. pendiente. Está pendiente porque a mi abuelito le decíamos el pulpo, entonces me ¿Ah, llama la... sí? No, es impresionante. La vida del pulpo es así muy feo. El pulpo es así cabezón y ojitos chiquitos y, o sea, físicamente no das, o sea, no dices, ay, qué hermoso, ¿no? Claro que No, hay quien lo sabe apreciar, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta de su carácter, su conducta, es una cosa impresionante, inclusive al grado que los mismos científicos han descubierto que su DNA no es compatible con ninguna otra especie en la Tierra, y ellos dicen obviamente en sus argumentos chorizos que es un alien y cosas así, ¿no? Pero nosotros lo que entendemos y lo que vemos es que definitivamente es una creación muy especial, muy particular, y que nos deja mucha enseñanza así gruesísima no sé, sobre todo a lo práctico, ¿no? Yo pienso que no es tan importante de repente impresionar a la gente con números y datos si no sacas de eso algo práctico, ¿no? ¿De qué forma tú lo puedes llevar a la vida? Y cuando estuvimos hablando acerca del pulpo, realmente de ahí extrajimos un principio de vida muy sólido, que yo inclusive pues constantemente aplico, y obviamente fundamentado en la escritura, ¿no? Respaldado en la escritura con docenas de versículos bíblicos que nos permitan también reforzarlo, ¿no? Así es. sí. ¿Cómo ves? Mucha gente me dijo que se quedó picada, Miguel. Sí, Es que estábamos hablando sobre que lamentablemente las mayores críticas que he recibido han sido de la propia casa, ¿no? O sea, hablando de la iglesia, cómo era que esto pasaba, pero bueno, no pudimos comentar un poquito sí, más amplio. Eh, pues Jesús dijo, ¿no? Los enemigos del hombre serán los de su propia los de casa. tu propia casa, exacto. Lo habló en el aspecto también del hogar, porque lo hemos visto. Sí, Yo he conocido chicos que realmente han conocido a Cristo, jóvenes, y los han corrido de su casa. O sea, sí. los primeros que los atacan es su familia. Yo esa pregunta siempre la hago en mi clase de Uh-huh. encuentro, porque yo tengo una clase de posencuentro. O sea, después del encuentro tengo una de las 4 Sí, clases que tenemos, una de ellas la damos mi esposo y yo. ok. Y hago esa pregunta. A ver, díganme, ¿quién tuvo broncas esta semana después del encuentro? Y con Ajá, quién sabe más de ustedes. Y mira, sí, el 90% casi, entre el 80 y 90, dicen mi familia. sí, es tremendo. Familia, dice, algunos dicen, mira, a mí casi ya me corren, pero no. Entonces, Jesús nos lo advirtió. Sí, ¿Qué opinas tú de la parábola de Jesús del trigo y la cizaña? Porque eso nos habla exactamente, y hay una parte donde dice que esa parábola es para estos tiempos, o sea, es para los últimos tiempos, es donde más vamos a ver esto. ¿Qué sí. opinas de esa parábola que está ahí en Mateo 13? Sí, definitivamente es una división muy fuerte la que existe a nivel familiar cuando viene Cristo. Eh, de hecho, yo me acuerdo cuando me convertí también, híjole, qué tremendo. Eh, mi mamá siempre me tiraba carrilla de que me cortaba el cabello y no sé qué rollo, que era esto, que era lo otro. Y cuando me convierto, ay, ¿por qué te cortaste el cabello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué dejaste el otro? Parece que ellos quisieran que nos quedáramos en la vida pasada de todo lo que hacíamos, que no está del todo bien. En ese sentido, para mí el cabello yo lo utilizaba de forma negativa. Y definitivamente que ahí viene un punto que tienes que madurar de inmediato y separar, porque si no te va a afectar durísimo toda tu vida. Sí, Y como se acaba de decir, ¿no? Jesús nos dijo que nuestros enemigos serían los de nuestra propia casa, pero cabe incluir que esa casa no solo se refiere a la familia,
sino se refiere muchas veces, inclusive dentro de la iglesia, inclusive como líderes, inclusive tus propios, a veces la propia gente que está cerca de nosotros o que estuvo cerca de nosotros, y eso es todavía más grueso, ¿no? Porque es gente que ya debería entender y no resulta que resultan haciendo, pues, esas personas que están ocasionándote esa molestia, ¿no? Y en cuanto a lo que me comenta del trigo y la cizaña, pues definitivamente que yo lo que entiendo en esa escritura es la importancia que tenemos que aguantar, porque qué padre sería apretar un botoncito y que desaparecieran todas esas personas, ¿no? De la tierra, de la faz de la tierra, pero no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, la escritura nos dice que no los podemos sacar, no los podemos cortar y dejar solamente, ¿no? Si tenemos que convivir con ello, tenemos que sobrellevar todas esas situaciones y darle para adelante, porque definitivamente que eso nos va a hacer crecer. Yo me he dado cuenta que a través de los más, cuando yo veo ese tipo de cizaña, que obviamente ahora es muy fácil identificar a través de cuestiones en internet y todo eso, cuando veo ese tipo de cizaña, es lo que yo veo es que Dios va a hacer algo muy brutal. Yo no sé si a ustedes les gusta el box, pero es muy padre porque cuando uno está atacando y estás peleando, siempre invariablemente cuando alguien tira un golpe, en ese momento entra en vulnerabilidad. Es decir, en el momento que alguien pega un golpe o tira un golpe, en ese momento es el momento más vulnerable en el que se encuentra. Y nosotros, en ese momento, cuando el mundo nos ataca, cuando la gente nos ataca, nuestra familia nos ataca, es porque nosotros tenemos una gran oportunidad de no de contraatacar contra ellos, sino de crecer, porque nunca debemos de olvidar que nuestro enemigo no son la gente. Jesús lo dijo, la escritura lo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de las tinieblas, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que ese no es nuestro adversario. Y es donde podemos golpear al adversario, a nuestro verdadero adversario, porque esa es una señal, ese ataque es una señal también. Yo lo he visto que es como un intercambio. Ok, tú haces un cierto ataque, pero en ese momento también estás abriendo la puerta para que yo avance y yo me meta hasta la cocina. Y eso es algo que yo lo he visto así, cuando he recibido así bien malas ondas y cosas, inclusive cuando estuvimos en Tlaxcala, en el ministerio allá, cuando estábamos chavitos en el ministerio, unos ataques que vinieron de gente súper cercana a nosotros fueron precisamente el trampolín para nosotros crecer en el ministerio y dar el paso que teníamos que dar hacia el underground, ¿no? Entonces, siempre esos ataques, siempre esas cosas, siempre esa gente cizañosa, la verdad no tienen idea que son mensajeros, nos ayudan a entender que debemos avanzar y que es un momento de crecer y es un momento de hacer cosas más brutales que sus golpecitos que hacen, ¿no? Y de alguna forma, pues todos tenemos la confianza de que nada nos dañará, nada nos va a dañar, porque dice que aquí os doy potestad de llevar escorpiones y serpientes, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces, el tener que sobrellevar este tipo de situaciones y vivir simultáneamente con todas esas cizañas que existe, pues definitivamente no nos va a afectar, no nos va a destruir, tenemos que seguir adelante y aprovecharlo, como comento, porque es un intercambio entre el cielo y el infierno, ¿no? Y ese intercambio nos da unas oportunidades de crecer que no tenemos idea, y yo lo he visto. Cuando viene toda esa cizañez, híjole, es un momento claro donde uno se pone las pilas y de repente vienen cosas, oportunidades que nunca habían venido, padrísimas, increíbles, y es cuando más crecen. Creo que todos conocimos la historia de Donald Trump, cómo llegó a la presidencia. Él llegó y dijo su campaña, su clave de campaña fuimos nosotros, porque nosotros le hicimos la campaña. Entonces no hay publicidad mala, ¿no? Cuando la cizaña nos está echando tierra, nos está echando muchas cosas, pues en realidad nos están haciendo publicidad en un sentido y nos están ayudando a nosotros a crecer, porque obviamente pues todo eso fue parte de mentiras, parte de falsedades, ¿no? Entonces hay que sobrellevarlo y de alguna forma entender que no hay publicidad negativa, todo eso
finalmente nos va a llevar a cumplir nuestro propósito. Hasta el mismo Jesús, ¿no? Porque la propia gente que lo crucificó lo ayudó a alcanzar su propósito. Si no hubiera habido tanta cizaña en esos días en Jerusalén, que lo acusaran y lo condenaran y lo maldijeran, no hubiera alcanzado su propósito, porque él no se podría crucificar a sí mismo. Tendría que haber suficiente gente que lo ayudara a llegar a esa posición. Y qué curioso, ¿no? Que Dios acomoda todas las cosas, tanto lo bueno o lo malo, y lo importante es que nos coloque en una posición de lograr lo que Él nos mandó a hacer en esta tierra, y eso es lo más importante, yo pienso, ¿no? En este tiempo. Sí, yo creo que hay que aclarar con muchos chavos que nos están viendo ahorita que pues nadie está a juzgar y decir, este es trigo, este es cizaña, ¿no? Por sus frutos los van a conocer. Así es. Alguien que está atacando a su propio hermano o que lo está criticando, tanto que Jesús dijo, no juzgues para que tú no seas juzgado. Así es. Que mides serás medido, o que te esté estorbando, o que es alguien que, mira, hemos tenido gente que ha salido incluso mal y Sí. después nos ha dicho hasta, es que toda la iglesia se va a ir al infierno, así de plano, o sea, Apóstatas. o que somos apóstatas. Sí, es gruesísimo. Y pues aclararle a los chavos que el trigo y la cizaña es algo bien interesante porque no se pueden diferenciar, según los agricultores, al principio. Tú no puedes diferenciar el trigo y la cizaña. Es hasta que da fruto. Así es. Da fruto, como la cizaña no da fruto, ahí es cuando precisamente lo puedes distinguir. Por eso, en esa parábola que obviamente está hablando que el Señor que sembró eso es Jesús, dicen sus trabajadores, ¿la cortamos? La cizaña dice, no, espérense, mejor, porque entre ellas se pueden llevar al trigo. Mejor vamos a dar a la siega y voy a, obviamente cuando vea el fruto vas a ver quién es trigo, quién es cizaña, y esto es de tu vida, de las almas que ganas, vaya, obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Pero cuando nuestra prioridad no es estar molestando al vecino, si nuestra prioridad está enfocada en hacer la voluntad de Dios, la gran comisión. Eso es totalmente cierto, pastor. A la gente que nos está viendo, Jesús nos puso un estándar muy alto. O sea, no, es que yo tengo la razón en atacar, yo tengo la verdad, siempre está con la gracia. Eso está en Juan 1, capítulo 1, no recuerdo, creo que es versículo 19, donde dice, la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia, ¿sí? Vinieron por Cristo. La verdad sola es destructiva. No sé si estés de acuerdo. La verdad, o sea, yo puedo tener la verdad, pero es hasta destructiva. Sí, si puede no ser dañina. La gracia, la verdad, Sí. Por ejemplo, alguien cae en adulterio, un pastor, pues puedo decir, es que es verdad y lo ataco con todo. Mientras que yo no meta la gracia, pues va junto. Fíjese que eso es súper importante. Yo una vez, pues doy gracias porque luego a veces sí siento que es Dios quien me da cosas para entender. Y tuve un sueño muy, muy raro, de eso que uno tiene, no sé, en toda su vida. Hay sueños, 5 o 10 sueños en su vida que realmente lo marcaron. Y yo estaba en un campo de batalla y yo recuerdo que estaba, pues yo al tiro en la línea de batalla, disparando y peleando. Y en ese empiezo a recibir disparos de la parte de atrás. Y entonces volteo y eran, o sea, en el sueño eran la propia gente, los mismos cristianos, ¿no? Y en ese momento yo traía una metralleta, pero de aquellas, ¿no? Así, tremenda. Y en eso agarro mi metralleta y dije, sí, pues, y en ese momento, así en el sueño, yo dije, ahorita me volteo y me lo suelto a todos, porque la verdad, como usted dice, la verdad, de hecho le dice la escritura, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, el usar la verdad de una forma, como usted dice, sin gracia, sin misericordia, podemos destruir, tenemos
tenemos esas herramientas de alguna forma a nuestro alcance, pero no se trata de eso. Entonces yo me estaba a punto de voltear así a masacrarme a todos los que me estaban disparando. Y en ese momento dije, si yo lo hago, voy a perder la batalla que yo tengo aquí enfrente, la cual es la que realmente me mandó a hacer Dios. Y eso me ha pasado a recordarlo tantas veces, que eso es nuestro enfoque, como usted dice, pastor, cumplir la gran comisión, más que desquitarnos o vengarnos. Usted estaba comentando una historia que a mí me encanta en el Antiguo Testamento, cuando dos mujeres vinieron ante el rey Salomón. No sé si usted recuerda esa historia. Y esa es una historia perfecta que ilustra estos dos casos, porque de alguna forma nos habla de aquellas personas que, como usted dice, de momento no se entendía, pues ahora sí que de qué equipo eran, y terminaron siendo de otro equipo cuando ya se trató de dar fruto. Y al principio parecía que no, que sí eran del equipo, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerla muy larga, cuando llegan ante Salomón, se presentan ante Salomón, ante el rey Salomón, y una de ellas había perdido su hijo. Entonces, le roba el hijo al otro, a la otra mujer, y pues de alguna forma dice que el hijo muerto era el hijo de la otra persona, y entonces viene la confusión de los dimis y diretes, que también no creo que sirvan de mucho, y entonces le agarra a Salomón y les dice, ¿sabe qué? Pues vamos a partirla. Y vamos a cortarla, vamos a partirla a la mitad, ¿no? Al hijo. Y ahí es cuando realmente se ve quién ama a Dios y quién ama a la iglesia. Porque aquel que está dispuesto a dividir y a destruir la iglesia, ese es precisamente aquel que no ama a ese hijo, que no es su hijo y que no es legítimo. Entonces ahí saltó la verdadera madre y dijo, yo prefiero que sobreviva aunque yo no sobreviva, aunque yo me tenga que sacrificar. Ese es el amor de Dios, ¿no? Porque inclusive él entregó a su hijo, para que la iglesia sobreviviera y que continuara adelante de alguna forma. Y él pudo de alguna forma, pues imagínense la actitud de la otra mujer, no, que se muera, que se rompa, que se divide, que todos se van a morir, todos se van a ir al infierno, todos están perdidos, esto se va a acabar. O sea, ahí cuando te das cuenta que pues no estaba el espíritu, porque aquella persona que trata de hacerlo de esa forma definitivamente está destruyendo algo que es de Dios, y yo pienso que eso no se vale, ¿no? El mismo David cuando sale del reino, pues él sale solo, ¿no? Yo pienso que esa es la actitud correcta en un momento dado y extremo, salir en silencio, salir solo y salir en respeto. Inclusive David yo creo que es el mayor ejemplo en ese sentido, porque aún cuando Saúl, pues ni siquiera era un buen líder, no fue un buen líder, que obviamente yo creo que fue lo peor, y que inclusive llegó a ser casi satanista, porque terminó consultando a la divina de Endor. Entonces, imagínense de quién estamos hablando, y aún así, ahí se ve el corazón. David lo respetó. David lo respetó, aunque era lo peor, y ahí él sí era lo peor. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? ¿Quién tiene el corazón de Dios? Por eso es que se le conoce a David que aquel que tenía el corazón de Dios, porque aún con todo que el líder pueda ser lo peor del planeta, lo cual no es el caso, en casi ninguno de los casos, no nos da derecho, o sea, no nos da derecho a nada. Nuestro corazón debe inclusive de guardar respeto en ese sentido, y yo pienso que eso es algo que todos debemos de tener presente, y como ejemplo a David, ¿no? Como él, inclusive, viendo que el otro era de lo peor, que lo atacaba, que lo intentó matar muchas veces, y él pudiéndolo haber matado, y él pudiendo, en este caso, haberse vengado y arrancado la cizaña, como diríamos, porque pudo haberlo matado, y le cortó nada más un pedacito de su manto, nada más para que le bajara el pulque, porque eso sí está chido, ¿no? Para que le bajara el pulque, porque andaba muy salsa. Le dijo, mira, yo te puedo hacer pedazos en corto, pero ahí se ve el corazón de David, que lo respetó al grado de que aún muerto todavía lo quiso honrar.
Entonces ahí, después de que muere, trata de hacer a la casa de Jonatán y de Saúl, hace un bien y de ahí viene Mefiboset, que lo trae al reino y, o sea, ese es el corazón de un cristiano, esa es la actitud de un cristiano que debe de tener en este tipo de situaciones, ¿no? Y desafortunadamente, ¿perdón? Y todavía Jesús no nos decía que, o todavía no estaba en la ley que amaras a tus enemigos. Exacto, pues de alguna forma sí teníamos la responsabilidad de amar a nuestro prójimo, pero creo que Jesús fue mucho más allá con esto, ¿no? Cuando ya nos dice que aún a los enemigos. Fíjese que bueno que comenta esto, pastor, porque estuvimos orando el domingo por los pastores de la República Mexicana, de México y de las naciones, porque tenemos gente que está conectada de Chile, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Brasil. Y entonces estuvimos orando por los pastores y eso fue algo muy padre porque yo sé perfectamente, con algunas excepciones como usted y una que otras personas, amigos de nosotros, que la gente no ora por la iglesia subterránea porque ni siquiera nos consideran ser cristianos, ¿no? Dicen que somos, no sé, mil cosas. Y fue muy padre porque fue eso, ¿no? Como nosotros sí estamos orando por ellos y estamos orando porque son tiempos difíciles y son tiempos de ataques muy fuertes. Apenas la semana pasada me llegó el caso de un pastor que se suicidó en Estados Unidos y yo pienso que no se vale, ¿no? No se vale. No se vale estar tan divididos que aún pudiendo hacer algo por los demás en este tipo de situaciones no lo hagamos. Y yo pienso que eso es algo que deberíamos de hacer, ¿no? No esperamos nosotros que oren por nosotros, pero sí lo hacemos porque está gruesa la batalla y la verdad luego está denso, ¿no? Está denso los ataques, la presión en el ministerio. No es nada fácil, no es nada fácil y estuvimos hablando acerca de la depresión, inclusive estuvimos hablando de la importancia de vencerla, de anclarnos en la esperanza y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde todo eso prolifera más fuerte, la depresión, la desesperanza, todas esas cosas y muchas veces también en la iglesia y el ministerio y en los pastores. Imagínense los pastores ahorita, la mayoría de ellos cómo están, no están bien sacados de onda, no tienen contacto ya con su gente, no pueden tener contacto y un Facebook Live o una transmisión no es suficiente y es una presión, yo creo, inclusive en algunas ocasiones mayor. Entonces, pues hay que estar orando, ¿no? Porque sí hay bastante ataque, bastante depresión. Y es lo que nos habla del corazón de David, ¿no? Que aún bendigamos, aún oremos por los que nos ultrajan, nos persigan, bendecirlos. Y pues vamos a aprender de ese corazón, que es el corazón que es conforme al de Dios, ¿no? Y yo creo que hay mucha bendición en ello, ¿no? Hay mucha bendición en bendecir de esa forma. Es algo que automáticamente te bendice y por ejemplo, esto que acabo de mencionar, al orar por los pastores, automáticamente es como si viniera una bendición bien chida a decirte, ¿sabes qué? Adelante. Además, ¿cuánta gente está ignorando? Toda la gente que ataca la promesa de Abraham, ¿no? Yo bendeciré a los que te bendijeren, pastor. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Y Dios bendecirá a los que les bendijeren y maldecirá a los que nos maldijeren. Entonces, ya con eso, pues creo que ya estamos mucho más que satisfechos, contentos, y pues debemos siempre estar en paz en ese sentido, ¿no? Sí, Es lo que pienso. definitivamente uno de los frutos que hace la diferencia entre el trigo y la cizaña es precisamente eso. Eso aprendí de un libro de Rick Joyner, Ajá. Que desde Caín y Abel, que era la simiente del espíritu y la simiente de la carne, que es prácticamente lo mismo de la parábola de la cizaña, se ha visto durante todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, siempre van a ir de la mano esos dos simientes dentro de Israel y dentro de la iglesia. O sea, sí, hasta el final de los tiempos. Entonces, número uno, tenemos que aguantar. Digo, los que buscamos de Dios, tratamos de llevar la cosa en paz. A veces se espera uno, pero yo creo que ahí es la constancia. Y una de las cosas que mencionaba Rick Joyner era la simiente de la carne siempre va a estar persiguiendo a la simiente del espíritu. Exacto. Siempre lo va a estar criticando. Pero la simiente del espíritu
va a ser lo contrario. Ujú. No va a criticar, no va a juzgar y no va a perseguir a la simiente de la carne, sino al contrario, la va a bendecir. En el momento que tenga una oportunidad, el Espíritu lo va a llevar a bendecirlo. Así Y eso es. es súper importante como teoría, pero cuando uno la aprende, o sea, mira, aquí te diría muchísimos ejemplos y a nivel pastoral de Claro. lo que he vivido, mira, ya estamos curados de espanto. Estamos Por ahora curtidos, es que ya pastor. estamos curtidos y Dios nos forma, o sea, las pruebas difíciles de ese tipo, ya cuando las tienes, Sí, porque si ay, pues tenemos que perdonar todo, pero cuando ya tienes ahí el rollo, dices, sí, Señor, ay, híjole, déjale caer un rayo, sí. o no sé, que se abra la tierra, ¿no? Y que se lo trae. Sí, Pero es fuerte el sentir. el espíritu te redarguye y no, pues luego tienes que ir a pedir perdón y tú ser el que dé Sanar. y todo el rollo. Sí, Mira, ya aprendimos que ahí está la bendición, mano. Ahí está la bendición sí, porque muchísimo. reivindica, definitivamente es Dios. O sea, uno no tiene que defenderse, uno no tiene que... a mí, hasta pues, en Facebook también me han sacado, YouTube. en YouTube, perdón, y, y he Sí. dicho, denle, Pero como usted dijo, ninguna denle. publicidad es mala. No Dije, hay bueno, publicidad mala. Ahí la oye, gente, oye, pues ¿quién es ese que hablan tan mal? Pues ya van a uno a conocerlo. Ay, pues sí está Vamos a bien ir. chido. Y vamos, luego es gente, luego la gente que nos sigue llega por tantas maldiciones que hablaron de nosotros y quieren conocernos y, ay, y se integran así totalmente. Están súper bendecidos. Pastor, gracias por ese comentario que hizo, porque definitivamente que eso que acabo de mencionar es bien importante. Existe el ministerio de la carne y el ministerio del espíritu, y los dos son ministerios. O sea, sí, están aquí trabajando y operando, pero unos son de la carne y otros son del espíritu, y eso viene efectivamente desde Abel y Caín, desde ese odio que nace en Caín por ver cómo fue del agrado del Padre la ofrenda de Abel, y eso se prendió, y ese es un punto, a mí me encanta ese punto porque es el ministerio de la carne y el ministerio del espíritu siguen operando el día de hoy, y están operando, y son ministerios, pero están en la carnota y todo lo que tú quieras, pero como usted dice, no podemos separarlos por cuestión de que no podemos separar el trigo y la cizaña, aunque recordemos que también al apóstol Pablo le incomodó eso y en una ocasión dijo, ojalá se mutilasen los que nos perturban. Y esto es una escritura muy fuerte, pastor, pero ya, definitivamente, y habló de los mutiladores del cuerpo, ajá, sí, eh, exactamente. Y es cuando pres- dice esa palabra, una de las escrituras más fuertes que hay, pero eh, pues es real, ¿no? O sea, en un momento dado qué bueno que sucediera eso en un momento dado, pero finalmente no es lo que queremos y finalmente no es lo que Dios quiere, sino que en un momento dado esperemos que puedan entenderlo. Y qué bueno, inclusive, porque yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, que en esta pandemia, fíjense que ha habido situaciones, sobre todo en temas internacionales, de ministerios internacionales y personas en otros países, donde había freaks con nosotros bien gruesos, y a través de todo esto y todo lo que se ha estado haciendo, han venido a limarse algunas situaciones muy, muy pesadas y han venido reconciliaciones muy padres. Y yo pienso que Dios está inclusive calentando el horno para que este tipo de cosas de alguna forma se disipen, como dice la Escritura, en tanto que sea posible. En tanto lo que corresponda a ti, hazlo. sí, No te puedes meter en el corazón de las personas y cambiárselos, pero sí puedes hacer la parte que a ti te corresponde. Y eso es lo que yo creo que realmente es el reto a seguir, ¿no? No podemos cambiar a la gente ni meternos en ellos, pero sí podemos hacer al menos la parte que nos corresponda en un momento dado para que no vaya a cosas peores, ¿no? Pero bueno, definitivamente que eso me encanta, eso del ministerio de la carne y del espíritu de Abel y Caín, viene desde ahí y hasta ahorita sigue operando. Y de hecho hay una escritura, ahorita estoy tratando de recordarla, donde habla del ministerio de la carne y del ministerio del espíritu y dice que estos dos se oponen. No sí, recuerdo la cita, ahorita igual la buscamos. sí, Sí, lo habla de pastor. bueno, se está yendo el tiempo. Yo tenía una pregunta para ti porque Claro. a mí me ha sucedido en cuestión de misiones. Ajá. Eh,
He tenido las dos experiencias más, o varias experiencias, pero vaya, los polos opuestos. He visto lo más glorioso que he experimentado del Espíritu Santo Ujú. ha sido en misiones y cuando mi vida ha corrido más peligro. Wow. Es, o sea, wow, una manifestación del Espíritu sobrenatural. Pero al mismo tiempo, el mayor ataque que he tenido demoníaco lo he sentido en misiones. Sí. Me pasó en un país musulmán, así de plano, un gobernador de las tinieblas, o sea, alguien así con jerarquía Sí. gruesa Más pesado. de esa nación me visitó al hotel de mi cuarto, o sea, algo terrible. Entonces la pregunta contigo es, ¿ustedes en verdad hacen alcance en cultura urbana, chavos o personas, incluso satanistas y que están metidos en otros rollos tan oscuros, Algunos que, sí. que otros no nos metemos tanto? Porque obviamente, oiga, yo por lo menos me pongo playera, pero hay algunos que quieren ir con corbata y traje y a la goma, ¿no? Este, ¿Alguna vez ustedes metiéndose en ese nivel y pisándole ahora sí que el callo al diablo en ese aspecto? Porque a veces tratan con chavos que se han metido a lo más oscuro del oscuro, ¿sí? ¿Han sentido ataque, Miguel, alguna vez a tú, tu familia, como matrimonio? Un ataque así de plano, que obviamente yo sé, desde ahorita yo anticipo que salieron adelante, Sí, de pero hecho. que se sepa que cuando uno no se mete a los terrenos del diablo, él tranquilo y no va a hacer nada, ¿eh? Pero nomás entra uno a sus terrenos y es el que pega el grito y Fíjese, trata de intimidar. ¿Te pasó alguna vez? sí, no, de hecho es todo el tiempo, pastor. Lo que pasa es que uno va como también subiendo los estándares y ya no presta uno tanto atención a amenazas y cosas así, porque finalmente uno termina sabiendo que no son más que mentiras. Vienen mentiras, vienen amenazas, vienen decretos, vienen un conjunto de cosas y cuando uno presta mucha atención se distrae, se perturba, se afecta y lo único que he visto es la fidelidad de Dios, que al final del camino y de ese momento todo termina saliendo bien. Entonces ya esa es nuestra premisa cuando empezamos a ver todo ese tipo de cosas. Una de las cosas por las cuales, con las cuales inició el ministerio es con la escritura de Lucas 10:19, donde dice, aquí que os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y cuando dice nada nos dañará, es algo que yo me he colgado así, pero que lo llevo a todas partes. Porque si yo no tengo esa convicción, o sea, no que se cuelgue un muñeco ni nada, no, que lo tenga uno en su convicción, en su mente, en su espíritu, bien firme, porque definitivamente que vienen amenazas horribles de situaciones, de experiencias muy desagradables. Les voy a contar una experiencia horrible, yo creo que la más fuerte probablemente de todo el ministerio, cuando entramos al Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes a nivel secular, a nivel música de metal, es un Goliat. Inclusive el casco de Goliat era de bronce, un domo de cobre, de bronce. Y el Palacio de los Deportes es de bronce literalmente. Entonces, para nosotros fue literalmente un Goliat. Fue una situación muy densa. Se nos levantó el infierno así literalmente horrible, 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 como pocas veces. Y de alguna forma, yo recuerdo un día antes, una noche antes del evento que tuvimos ahí, un evento masivo que habíamos preparado con mucho trabajo, con muchas situaciones, literalmente entrando en el centro, parándome en el centro del Palacio de los Deportes y volteando hacia arriba, había una atmósfera arriba horrible, era como una nata de algo como demonios ahí moviéndose en la parte de arriba. Este era uno de los momentos más escalofriantes que yo he tenido en mi vida, así palpables, que tú palpas literalmente las tinieblas así operando, maquinando. Era una nata espesa que estaba circulando en la parte superior, así no la veías físicamente, la veías con los ojos de tu espíritu y el sentir que estabas teniendo en ese momento. Fue una cosa horrible, es una cosa de las más densas donde nos hemos llegado a meter
Y no, cuando dice la Escritura que nada nos dañará, no quiere decir que, o sea, nada de nada. O sea, porque hay situaciones y hay reveses y hay cosas que sí nos afectan. Y eso quiero aclararlo muy bien, porque no quiero idealizar las cosas. Cuando habla que nada nos dañará, se refiere a que nada nos va a destruir, nos va a matar, nos va a acabar. Inclusive la escritura es muy clara en ese sentido, ¿no? Que podremos tener angustia, hambre, peligro, espada, desnudez, pero finalmente en todo eso vamos a salir adelante. Pero si tomamos literal, nada nos dañará y vienen golpes que nos afectan, pero no nos destruyen, debemos de separar. Siempre tenemos que estar conscientes que va a haber reveses de parte del enemigo, pero no nos van a destruir. Nos pueden llegar a afectar, sobre todo si te metiste así muy cañón. Recordemos a Hudson Taylor, usted que menciona el tema de las misiones. Él perdió a su esposa, él perdió Sí. familiares, o sea, obviamente eso te afecta, ¿no? Pero no te destruye. Entonces hay que separar y siempre hay que estar conscientes y muy conscientes de que Dios nos va a guardar y nos va a sacar adelante tarde o temprano de las afectaciones menores que podamos tener en estos campos de batalla. Y la verdad, para mí el ministerio subterráneo es una misión, pastor. Hay gente que me dice pastor, me dice con otros sobrenombres. Yo más bien me considero como un misionero en el underground y para mí cada día es una misión, cada proyecto que activamos, cada vez que salimos a tocar, cada concierto, cada festival, cada tour que realizamos, para mí es salir a misiones todo el tiempo y esto ya es parte de nuestras vidas, todo este tipo de situaciones y experiencias espirituales que podría realmente decirles muchísimas. Por ejemplo, se me viene a la mente las experiencias más gruesas con amenazas de muerte fue en Curitiba, Brasil, uno de las ciudades más oscuras de Brasil, inclusive muchísima brujería. Hay cosas muy gruesas, literalmente entró gente armada al concierto, según nos reportaron en ese momento, para atentar contra nosotros. Y ahí literalmente era el turno de tocar a Claudia, y literalmente hablando con mi esposa, ¿quieres tocar? ¿No quieres tocar? Es tu decisión. La persona que nos había invitado nos dijo, ¿quieren tocar o no quieren tocar? Porque hay amenazas de muerte y una persona que está armada allá adentro, no sabemos quién es, pero en cualquier momento puede suceder algo. Y ella vio a nuestros hijos, me vio a mí, guardamos a nuestros hijos en un búnker que había ahí, pusimos guardias para que los cuidaran, dijimos, nosotros vamos, y dice mi esposa, pues a eso venimos y pase lo que pase, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa convicción, créeme que vienen ángeles así, veintenas de millares, porque dice que se cuentan por veintenas de millares, a guardarte. Fue un concierto impresionante, se predicó, la persona que entendimos que era la persona que venía armada y que estaba armada y que había estado amenazando, se vino hasta el frente y cuando estuvo tocando mi esposa enfrente de sus narizotas, enfrente de él, esa persona comenzó a quebrarse, comenzó a doblarse en la actitud tan demoníaca en la que venía en contra de todo eso. Yo estaba junto a mi esposa parada, nunca habíamos hecho eso, pero ella estaba tocando y yo estaba junto a ella aquí por cualquier cosa. Obviamente también hay que tener precauciones, ¿no? Y no ser irresponsables ni imprudentes. Pero eso estuvo tremendo respaldo de Dios. Cuando salimos de ahí, empezaron a apedrear el lugar, tuvimos que salir corriendo, como en las escrituras, ¿no? Cuando salía Pablo, salía corriendo, lo sacaron por un muro, dice que lo descolgaron, y no tiene nada de vergonzoso porque los grandes hombres de Dios lo hicieron, lo vivieron. Y nosotros salimos en un carro, lo estaban apedreando, nos escondimos, todos nos agachamos la cabeza porque estaban atentando. Entonces llegaron a la iglesia que estaba allí y llegaron a destruirla. Nos fuimos de ahí. A nosotros no nos pasó absolutamente nada, pero son cosas que realmente el diablo se pone bien loco y lo puedes ver a través de la gente, ¿no? A través de las personas que son sensibles y que el diablo los usa para atacarte, ¿no? Para tratar de atentar contra ti. Y como usted dice, pastor, la evidencia de que Dios nos ha guardado es que estamos aquí, al pie del cañón, con todas las ganas, estamos completos, estamos enteros y pues a darle con todo esto, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Pastor, ahorita en este tiempo, ¿cómo ha sido su intimidad con Dios?
en este tiempo de encierro ha cambiado su intimidad con Dios, su tiempo de oración, su tiempo de estudio, Ajá. o usted siente que sigue igual que antes. Pues fíjate que yo tengo una premisa. No es tanto cuánto tiempo pases con Dios, cuánto tiempo tienes con Dios, y inclusive la calidad, sino para mí me hace crecer más cuánto puedo servir a Dios. Cuando tú estás, recordemos esa historia en el Antiguo Testamento de la vasija y la vasija de aceite y la harina. Cuando mientras más había esa disposición de personas que querían recibir ese aceite, esa vasija, entonces el aceite se reproducía. Y eso es una forma en la que yo veo, esto para mí ha sido un crecimiento brutal. Mi tiempo de oración y comunión con Dios básicamente es el mismo de siempre, tal vez un poco más, en algunos momentos sobre todo, pero yo pienso que el mayor crecimiento que yo entiendo es en tener cada vez más la oportunidad de compartir más, de dar más de lo que Dios me ha dado, y eso me hace mucho más feliz, me llena mucho más, me hace crecer muchísimo más, es en el dar. Entonces no es tanto por el lado de que haya cambiado, qué tanto tiempo paso con Dios, creo que siempre es en un grado del otro, en otro similar, sino ahora yo siento que he crecido, que he aprendido mucho más, me siento mucho más lleno, mucho más bendecido, pero no por el hecho de ese lado, sino por el hecho de tener más oportunidad de estar dando, de estar compartiendo, de estar sirviendo a Dios. Eso a mí no tienes idea cómo me llena, cómo me bendice. De hecho, ahorita recientemente lo que hicimos fue estar ayudando a algunas familias, inclusive en cuestión de la cuarentena, a llevarles despensas y cosas así. A mí esas son las cosas que me llenan, me hacen crecer muchísimo, me conectan muchísimo más con Dios que solamente tener una vida de relación y comunión con Dios, ¿no? Sino esas dos partes son las que siento que para mí son más brutales y me hacen crecer, me hacen sentir mucho mejor, más bendecido, más lleno, más satisfecho y con la posibilidad pues, de ayudar a otros, ¿no? También en esto, eso es lo que más me bendice y siento que es lo que más me hace crecer y siento que es lo que más me ha hecho acercarme a Dios y tener inclusive una comunión más cercana. Veo que hay cosas que están viniendo muy padres de parte de Dios y son por esta combinación de esos dos aspectos, no tanto solo la oración, sino el servir, ¿no? El compartir, el dar del aceite. Cuando se acabe el aceite, cuando se acaben las vasijas, ¿qué vamos a hacer? Ya valió gorro todo. Entonces, mientras haya vasijas, pues aquí estamos para tratar de llenarlas. Eso es lo padre de esto. Oiga, pastor, ya Sí. que bueno, ahorita en este tiempo de cuarentena todavía hay varias personas que, claro, por estar en casa, tienen ese tiempo libre tal vez para leer más, para hacer algo un poco más productivo. Le quería preguntar, ¿cuál es su libro favorito? Y qué libro, para que pueda ser como una recomendación para las personas ¿De la Biblia o libros normales? De la Biblia, claro. ¿Perdón? La parte de la Biblia. Aparte de la Biblia. Un libro, Pues, un libro. Pues fíjate que hay un libro que a mí me cambió mucho la vida, que se llama Code Blue, Código Azul. Es un libro que escribió Nicky Cruz. Es un libro que habla de las misiones callejeras, que nos deja ver la necesidad que se estaba vislumbrando en Estados Unidos de las pandillas y todo lo que estaba ocurriendo y cómo estaba surgiendo una generación sin Dios, muy oscura, muy densa, y cómo podemos nosotros ser parte de ayuda a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, a mí ese libro, a mí me ayudó muchísimo a entender, a aventarme a hacer cosas cada vez más gruesas. Este es un libro que yo recomendaría mucho en el sentido de, pues no sé, la gente que tiene inquietudes de no solo quedarse pues estáticos o esperando, sino que tiene ganas de hacer cosas. Código Blue es un... Code Blue o Código Azul es un código que usan, por lo que yo leí, en Estados Unidos, en los hospitales, cuando una persona está
en un estado crítico que requiere terapia intensiva. Y habla de que la sociedad, de alguna forma, nos encontramos en ese momento y nosotros los médicos, nosotros los cristianos, no estamos haciendo nada por esta sociedad que se encuentra en código azul. Entonces yo cada día, cada momento, cada tiempo, yo veo así la sociedad como un cuerpo o una persona que se encuentra en ese código azul y que necesita una terapia intensiva y que nosotros somos los proveedores de esa terapia intensiva. Así que en este sentido y en este ambiente, pues yo recomendaría ese libro. Es un libro que a mí realmente me bendijo muchísimo. No sé, muchos libros que podría recomendar. Hay otro libro que ustedes que siguen el concepto de discipulado, es precioso el libro, dice Plan Mundial se llama Plan Mundial de la Evangelización, algo así, y que habla del secreto que usó Jesús de construir su reino a través del discipulado. Es una maravilla, es un librito así, una porquería así que tú dices, bueno, de tamaño, tú dices, no das un peso, pero qué bárbaro, ¿eh? Qué libro tan impresionante, con una revelación impresionante. Y pues no sé, definitivamente hay muchos libros que leí, el doctor Paul Yogi Cho de Corea, que habla acerca de la oración. Eso no lo digo, yo creo que de culto de todo cristiano. No sé, hay unos que a lo mejor ya no me gustaría recomendar, que en otro tipo hubiera recomendado, porque luego resultó que los que lo escribieron, pues ya como que no estuvo muy chido todo, pero bueno, eran unos 3 libros que yo recomendaría bastante en estos momentos. Ah, bueno, pastor. Así es. Está acabando el tiempo. Sí, ¿cómo Sí, vamos? usted no, con usted Faltan no 2 se minutos. siente. ¿Se nos fue? 2 minutos, híjole, es verdad. No, pues para agradecerle, pastor, muchísimas gracias siempre por la apertura. Y Al pues contrario. yo siempre lo he dicho acá con los chavos, lo he dicho en su iglesia, lo he dicho aquí, que es de las muy pocas personas e iglesias que aceptan lo que hacemos y la verdad eso es una bendición. No dependemos de ello, pero sí es una bendición saber que hay gente que ora por nosotros y hay gente que pues respeta, apoya. Inclusive creo que hemos llegado a colaborar cosas muy padres en lo que se ha hecho ahí en el Warning Tour, inclusive, en fin. Y yo creo que esto es un gran ejemplo para todas las demás iglesias que dejen de estar taponeadas en ese sentido y se abran, Sí. que el cuerpo de Cristo es muy diverso y no sabemos de quién puede llegar una ayuda, puede llegar una bendición. Y a veces ese ingrediente que una iglesia necesita lo tiene alguien, lo tiene otra iglesia, lo tiene otro ministerio, lo tiene otra persona. Y no entendemos a intercambiar, la importancia de intercambiar, porque la bendición de uno puede ser de bendición a otra persona, pero a esa otra persona a lo mejor no lo quiere recibir, ¿no? Entonces se está perdiendo a lo mejor de algo o inclusive alguna solución, alguna bendición, y que creo que todos estamos para complementarnos. La escritura dice que nadie puede decir yo no necesito eso, así que yo probablemente sea un buen tiempo para que la iglesia en general deje de decir que no necesita la iglesia subterránea, porque todos nos necesitamos de una forma u otra. Y pues gracias, pastor, porque en ese sentido ha sido algo muy brutal, siempre contar con el apoyo y pues inclusive la invitación, la plática y todo lo que hemos podido interactuar todos estos años. Gracias, Claro. pastor. Gracias. Gracias, Miguel. Saludos Gracias. a Claudia y a los A sus chicos. hijos. Y a Claro. todas Está allá. pendiente su visita, pastor, para que nos Sí. Ya ¿Cuándo? cuando picada. Claro que sí, muy pronto. Y tenemos que regresar no a lo mismo, sino a algo mejor. Eso es claro. mi convicción y esa es mi esperanza. Porque si regresamos a lo mismo, pues qué aburrido, ¿no? Pero Sí, si regresamos para algo mejor, creo que habrá valido la pena todo este encierro. sí, Sí, Así pues es. sí. Pues Bueno, gracias. saludos a toda la iglesia que nos esté por ahí escuchando, viendo. Saludo a toda la banda. Chido, gracias. Nos vemos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.